Esteban lo tenemos en línea, lo estamos saludando. Esteban, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Bueno, qué cantidad de dólares, ¿no? ¿Se puede convivir con esta cantidad de dólares eternamente? No, creo que la experiencia tanto argentina como el resto de los países indica que, digamos, un mismo bien tiene que tener un único precio, se llama ley de precio único. Lamentablemente esto está, digamos, si querés, reflejando parte del delirio que es la economía argentina, ¿no? Es imposible romper tanto una señal tan importante que es la señal de los precios, y en este caso un precio de un bien que es medular a la economía argentina, con estos tipos de cambio múltiple que ahí incluso faltan algunos más, ¿no? Pero sí, la verdad que es insostenible, es inviable a largo plazo. ¿Esto era necesario por la coyuntura? ¿No le quedaba otra al gobierno? No, yo creo que hay alternativas, pero bueno, cada economista, si querés, o como dice, ¿no?, cada maestrito con su librito, digamos. Claro. Hay distintas alternativas de llevar adelante una corrección macroeconómica. Si querés, el lineamiento de esta política económica entiende que es momento de hacer mucha distribución de recursos, del ingreso y del gasto, y cuando uno analiza los impuestos, la reasignación de gastos y lo que está sucediendo, en este caso en materia cambiaria, en definitiva atrás una fenomenal transferencia de recursos de un sector, de algunos sectores a otros sectores, ¿no? En este caso, digamos, el que puede y tiene capacidad de ahorrar y va a querer ahorrar, y bueno, puede comprar $200 más un impuesto de 30% para poder adquirir divisas, pero a 80 pesos, y de alguna manera va a estar pagando impuestos para ahorrar. Y por otro lado, el que está produciendo soja en Argentina va a estar vendiendo el producto de su trabajo a $1.40. En el medio tenemos todos esos tipos de cambios que ustedes mencionaron. Entonces, en definitiva, lo que se eligió acá es, bueno, en esta situación de fase recesiva, llegada de un nuevo gobierno, una nueva lineamiento rumbo económico, entienden que es prioritario hacer esta solidaridad social, que es lo que se envió al Congreso, y así es como queda la economía argentina. Habrá que ver si esto funciona o no, para que la Argentina tiene que resolver dos problemas. Uno es resolver la recesión 2018-2019, que yo ahí soy relativamente optimista. Digamos, este impulso al consumo que se va a dar a través de esta reasignación de gasto puede generar una especie de veranito, sobre todo porque la llegada siempre de un nuevo gobierno genera un plus en las expectativas, en la confianza, una luna de miel. Ahora, después tiene que resolver otro problema que se llama estanflación, de por qué esta economía desde el año 2011 no puede crecer. No vaya a ser cosa que esta recuperación o reactivación que consigamos en el corto plazo nos vuelva a meter en una nueva fase recesiva y que cada vez vienen con más profundidad y más inflación, ¿no? Son agudizaciones de este proceso de estanflación. Bueno, parece que muchas de estas medidas llevan a no incentivar el ahorro en la Argentina, ¿no? Evidentemente están como todas las puertas cerraditas para tratar de ahorrar. El que ahorra es como que va a perder plata. Bueno, te diría que diste en la tecla del diagnóstico del equipo económico, y yo creo que ahí está gran parte del error de diagnóstico de la economía argentina de las últimas décadas, diría yo. Digamos, ¿cómo crece una economía? Una economía crece con inversión. Y en paralelo vos necesitas desarrollar el sector exportador para conseguir dólares. Acá constantemente en Argentina se cree que la variable que hace crecer a la economía es el consumo. Y si yo fomento el consumo, estoy desincentivando el ahorro. Claro. Y si yo desincentivo el ahorro, no tengo combustible para financiar la inversión. Es así de sencillo. Digamos, si yo tengo un auto, yo quiero que ese auto se mueva. Bueno, ¿qué lo hace mover al auto? El motor. Y ese motor en economía se llama inversión. El tanque de nafta, que adentro tiene combustible, en economía se llama ahorro. Si yo necesito entonces dos cosas. Primero, un motor sano. El motor tiene bielas, válvulas, pistones. Todo eso se llama indicadores de competitividad, que es rentabilidad, reglas de juego claras, instituciones, mercado laboral flexible, acorde para poder desarrollar el sistema productivo, financiamiento, etcétera. Entonces, sí o sí necesitas estas dos cosas. Después necesitas dos elementos más. Uno es la llave, prender el motor, eso se llama confianza. Entonces, hoy yo creo que este programa económico presentado en la inminente llegada de este nuevo gobierno todavía no le dio arranque a la llave. Digamos, yo creo que estas medidas no despejan la incertidumbre y la crisis de expectativa que tiene la economía argentina. Y después lo otro que vas a necesitar es el volante, se llama estabilidad macroeconómica. Si
nosotros estamos esperando una recuperación y eso tiene patas cortas, bueno, volvemos a volantear, volvemos a la banquina. Entonces ahí es lo que vos mencionabas, el tema del ahorro para empezar a mover la inversión y no tanto el consumo, que es lo que todo el tiempo demanda la sociedad y la política convalida, es clave para salir de esta trampa de corto plazo. Claro. Esteban, Javier te saluda, buen día. Hola, buen día. Se habla mucho vulgarmente, y ustedes los economistas, esto de prender la maquinita, ¿no? De dinero y de inyectar dinero para consumo. Con estas situaciones y con otras más, ¿riesgo de hiperinflación existe? ¿Es latente? ¿No tanto? Mira, hoy yo te diría que con tanto control cambiario y tanto apretón monetario que hizo la gestión anterior, el riesgo de hiperinflación es bajo, pero no se puede subestimar. No por eso uno puede descartarlo, el escenario. ¿Por qué? Porque si el nuevo equipo económico entiende que el riesgo directamente es cero y vamos a resolver todos los problemas monetizando más la economía, y esa monetización no se va a mayor, digamos, la economía es precios por cantidades, P por Q. Entonces, si esa monetización que va a venir por el impulso fiscal para alentar el consumo no se va a mayor producto, mayor empleo, etcétera, no reactiva las Q, eso va a empezar a irse a P. Y como vos tenés un problema no resuelto en el stock del ELIX, si a ese stock yo le agrego el flujo de monetización, que no se va a absorber en cantidades, estoy asumiendo un mayor riesgo hiperinflacionario. Entonces, habrá que ver, las palabras del ministro en ese sentido creo que transmitieron bastante prudencia respecto de qué es lo que se va a hacer con la parte monetaria. O sea, entienden que no hay espacio para monetizar mucho más, porque tenés este problema no resuelto, tenés la demanda de dinero muy baja, y está esta posibilidad de que el estímulo monetario no se vaya a cantidades. Entonces yo estoy viendo prudencia, pero habrá que verlo en los próximos meses. Hoy yo te tengo que responder, la probabilidad de ese escenario es baja por los controles cambiarios y por el apretón monetario del gobierno anterior. Esteban, Fernanda te saluda, buen día. Hola, buen día. Bueno, un poco te quería preguntar cómo ves al nuevo ministro de Economía y con todas, si un poco te esperabas vos como analista, como economista, estos lineamientos económicos y con la inmediatez con la que surgieron luego de la asunción. Mira, antes de que asuman primero creo que hay que aclarar una cosita que me parece importante. Desde el 11 de agosto, o sea, hace ya 4 meses, Argentina sabía prácticamente que el próximo o el nuevo presidente de Argentina iba a ser Alberto Fernández. Sí. Entonces, desde entonces uno estuvo esperando señales claras en materia económica. Desde el 27 de octubre se confirmó la presidencia de Alberto Fernández y debería haber empezado la transición, y en toda esa transición solo nos quedamos con 2 fotos y he hablado con funcionarios salientes del área económica. Entonces, cuando uno dice, teníamos desde hace 4 meses ya para enviar señales, trabajar sobre el programa, ir presentándolo, eran 4 meses muy valiosos en materia de deuda para ya tener el programa y para ya estar refinanciando todo eso. Uno lamentablemente le deja el punto de partida una sensación a poco, a vacío, a algo de improvisación y demás. Entonces, lo que uno pudo hacer es simplemente anticiparse. Bueno, mira, llegó el 9 de diciembre, ¿y qué tenemos? Nada, una foto. Entonces, uno ahí visualizaba 2 alternativas. Alternativa 1 es, bueno, continúo la corrección macroeconómica con un giro a la ortodoxia moderada que venía haciendo Mauricio Macri. Esto es, le doy un poco la espalda a mis votantes y sé que tengo un problema fiscal, un problema externo, no tengo financiamiento, termino de hacer las cosas que tengo que hacer mientras trabajo para destrabar el sector productivo. La alternativa a eso es giro de 180 grados y volvemos a las políticas, si querés, más heterodoxas de impulso fiscal, muy similares a lo que estaba haciendo Cristina Fernández. Claro. ¿Qué observó uno en esta primera semana? Una especie de punto intermedio, una especie de heterodoxia moderada que agarra un poquito de cada cosa y dicen, esta economía tiene una fase recesiva, necesita estímulos fiscales y necesita impulsar el consumo, y eso lo vamos a hacer, pero cuidado porque tenemos un problema fiscal no resuelto y no tenemos capacidad de financiar eso, entonces lo vamos a hacer financiándolo con más impuestos. Entonces, yo diría que damos una especie de gris, y este gris genera mucha indefinición y mucha incertidumbre respecto de, bueno, en definitiva, porque cuando uno ve el paquetazo de impuestos, digamos, hay un ajuste muy importante que está haciendo el sector privado, que va a ser en parte compensado con esta reasignación o nuevas partidas, algunos componentes del gasto público, sobre todo las jubilaciones más bajas, AUHs y demás,
pero por otro lado están congelando la fórmula de movilidad previsional con mucha incertidumbre respecto de cómo se va a después actualizar el resto de las jubilaciones. Entonces, yo te diría, el punto de partida en términos de equipo y medidas dejan a uno una sensación, si querés, mixta, de bueno, están yendo por un camino alternativo, pero con muy poca, digamos, claridad todavía sobre el asunto. Y a mí lo que más me preocupa, si querés, porque si bien hay una posibilidad de que esta reasignación, más el plus de expectativas, más la baja de la tasa de interés, etcétera, digamos, la economía transite este piso que ya lo está transitando y inicia una fase de recuperación, a mí me preocupa más los temas estructurales, de cómo destrabar al sector privado para que realmente empiece a invertir, a contratar empleo, a generar en realidad empleo genuino, no artificial, y que realmente pueda empezar a funcionar correctamente los motores verdaderos de crecimiento. Y yo esa agenda todavía no la estoy viendo, ni siquiera en las palabras de los funcionarios económicos. Bien. Esteban, por último, ayer salieron los datos del empleo, desempleo, ¿te sorprendieron? No me sorprendieron. Yo creo que el dato dentro de lo negativo es positivo, dio 9,7 contra creo que 9,0 que había dado el mismo trimestre del año anterior. Claramente es un deterioro, pero me parece muy importante, nosotros lo que estamos viendo, veníamos viendo y veníamos mencionando, es que acá, producto del ciclo electoral, elecciones presidenciales en Argentina, lamentablemente desde los mensajes de los políticos, los medios de comunicación y demás, era de crisis terminal y brutal. Y hoy incluso por parte de las palabras de los funcionarios están transmitiendo esa sensación. Yo digo, señores, tenemos una situación difícil que es de fase recesiva, donde la economía perdió empleo, cayó el poder adquisitivo y caen las ventas, está claro, pero al lado de las grandes crisis macroeconómicas argentinas no estamos ni cerca, ¿no? En el 2012 el desempleo superó el 20%, en el 89 tocó casi 20%, y acá salió el dato de desempleo en 9,7%. Entonces, yo diría, bueno, es interesantísimo, porque esto confirma la economía desde noviembre del año pasado hasta julio, venía transitando un piso incluso con un leve ascenso. Bueno, el shock de las PASO de agosto por el salto cambiario y el cimbronazo financiero, más ese quiebre de expectativas, hizo que en agosto y septiembre y algo de octubre la economía retorne a una mini fase recesiva, pero lejos estamos de hablar de caída libre o de tierra arrasada. Entonces me da un poco de, si querés, de lástima que se trabaje tanto sobre la construcción de si querés, relatos, y realmente no se tomen los números con la seriedad y objetividad que se necesitan para tomar adecuadamente las medidas económicas y sobre todo para que la población que opera en función de expectativas tengan las expectativas bien alineadas a la realidad, porque hoy sí o sí necesitas restablecer la confianza. Y creo que en ese sentido el mensaje de, señores, la situación sigue amesetada, ya estamos trabajando, pero por suerte los números están dentro de todo bastante bien, tenemos que priorizar que no se deterioren más, estas son las medidas, pongámonos todos a trabajar. Yo creo que el mensaje debería venir por ahí, si tenemos números como este que puedan convalidar ese escenario va a ser mucho más fácil. Bien. Esteban, como siempre te agradecemos mucho estos minutos, muy amable. Muchas gracias por el llamado, hasta luego. Gracias.